Cada año, millones celebran Halloween como si fuera un simple juego. Pero este 2025, algo distinto y peligroso se está moviendo en el mundo espiritual. Las tinieblas ya no se esconden, se celebran, se comparten, se viralizan. Y lo que antes parecía inofensivo, ahora es una puerta abierta al enemigo. El Espíritu Santo está advirtiendo: este Halloween no será una noche común. Será una confrontación directa entre la luz y la oscuridad. En este video vas a descubrir el verdadero origen espiritual de Halloween, las señales proféticas que Dios reveló para 2025 y la estrategia que el enemigo está usando para engañar incluso a los creyentes. Pero quédate hasta el final, porque allí revelaremos la advertencia más impactante que el cielo ha dado sobre esta fecha. Suscríbete si anhelas discernir los tiempos y comenta abajo: Señor, despierta mi espíritu. Si estás listo para entender lo que realmente ocurre la noche más oscura del año. Durante siglos, el hombre ha jugado con la oscuridad, pensando que puede controlarla. Pero la oscuridad nunca se deja domesticar. Solo espera el momento en que bajemos la guardia. Halloween nació mucho antes de las máscaras de plástico y las luces de neón. Sus raíces se remontan a una celebración celta llamada Samhain. Una noche donde se creía que la frontera entre los vivos y los muertos se volvía difusa. Era el momento perfecto, decían, para comunicarse con los espíritus. Y aunque el nombre cambió con los siglos, el espíritu detrás nunca lo hizo. Las ofrendas, los disfraces, las calabazas, no eran símbolos inocentes, eran formas antiguas de protección espiritual, intentos humanos por apaciguar entidades que exigían atención. La gente pensaba que disfrazarse los confundía, que así evitarían ser atacados, pero en realidad estaban cediendo autoridad espiritual a lo que no comprendían. Con el tiempo, la Iglesia intentó cristianizar la fecha, creando el Día de Todos los Santos. Pero lo que no se renueva en el espíritu, se disfraza en la cultura. Y así, lo que comenzó como adoración pagana, se transformó en tradición moderna. El enemigo no necesitó cambiar su estrategia, solo cambió su apariencia. Hoy, millones participan sin saber que están repitiendo los mismos ritos, solo que con otro lenguaje. Antes se dejaban manzanas y fuego, ahora se entregan caramelos y luces de colores. Pero el principio espiritual sigue siendo el mismo: abrir puertas, puertas a lo oculto, puertas a la sugestión, puertas al miedo, al desorden espiritual, a la distracción. Y lo más peligroso no es la noche, es que muchos cristianos han aprendido a convivir con ella. La oscuridad no siempre llega con gritos o rituales. A veces llega en forma de diversión, de moda, de tendencia en redes sociales. Y así logra lo que más busca: ser aceptada. Halloween es, en el fondo, un espejo de lo que ocurre en el mundo espiritual. Una batalla silenciosa entre dos reinos. Por un lado, la luz que revela. Por otro, la oscuridad que se disfraza para ser amada. Y el enemigo sabe que si logra que la gente ame sus símbolos, también aceptará su influencia. Por eso Jesús dijo: si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será esa oscuridad? Mateo 6:23. La guerra invisible no se libra en un cementerio, se libra en los corazones. Cada vez que alguien celebra lo que Dios aborrece, algo en su espíritu se adormece. Cada vez que se normaliza el miedo, se debilita la fe. Y cada vez que se honra la muerte, se apaga un poco la vida. Pero Dios nunca deja a su pueblo sin advertencia. Por eso está revelando lo que está ocurriendo en este tiempo. Que la oscuridad ha aprendido a hablar el lenguaje de la cultura. Y lo que antes era ocultismo, ahora se llama entretenimiento. Halloween no es solo una fecha. Es un recordatorio profético de cómo el enemigo se disfraza de ángel de luz, para engañar incluso a los escogidos. Así que la pregunta no es si celebras Halloween o no. La verdadera pregunta es:
¿Qué puertas espirituales estás abriendo sin darte cuenta? Porque mientras el mundo se disfraza, el enemigo observa, y lo que muchos toman a la ligera, el cielo lo ve como una guerra. El Espíritu Santo está hablando, y muchos todavía no están escuchando. Desde comienzos de este año, profetas y discernidores espirituales alrededor del mundo comenzaron a percibir algo inusual, una atmósfera pesada, una oleada de confusión, ansiedad y oscuridad que no se explicaba solo por razones naturales. Era como si el mundo espiritual estuviera preparando un escenario. Y la revelación fue clara. Halloween 2025 marcará un punto de convergencia espiritual. Un momento donde las tinieblas buscarán manifestarse con más fuerza que nunca, no solo en rituales ocultos, sino en la cultura, en los medios, en la mente colectiva. Dios está advirtiendo. El enemigo ya no se conforma con las sombras. Ahora quiere la atención. Quiere ser adorado abiertamente, sin disfraces, y este Halloween será usado como plataforma global para ello. Algunos intercesores comenzaron a tener visiones. Veían una especie de nube oscura expandiéndose sobre ciudades, especialmente donde se celebra esta fecha con mayor intensidad. No era una nube literal, era una manifestación espiritual de confusión, depresión y violencia. Otros escucharon una misma frase en oración. El espíritu de miedo busca reposo en los hogares que le abren la puerta. Y lo inquietante es que esa puerta muchas veces no se abre con palabras, sino con indiferencia. Dios mostró que este año el enemigo está usando 3 estrategias. Normalización del ocultismo. Lo que antes se consideraba brujería, ahora es tendencia estética. Manifestar. Energías. Cartas del tarot. Portales. Rituales de luna llena. Todo se disfraza de espiritualidad inofensiva. Ataque a la generación más joven. Películas, series y juegos digitales estarán cargados de simbolismo demoníaco durante estas fechas. No es coincidencia. Es un asalto planificado para capturar la imaginación y las emociones de los niños, porque el enemigo sabe que quien conquista la imaginación, conquista el corazón. Adormecimiento de la iglesia. Dios reveló que muchos creyentes están cayendo en el letargo espiritual. Ya no oran, ya no disciernen, ya no interceden. Ven la oscuridad avanzar, pero piensan que no pasa nada. Y ese es el terreno donde el enemigo opera con más libertad, donde hay silencio. Sin embargo, en medio de todo esto, Dios también está levantando una generación de centinelas. Personas comunes, pero con una sensibilidad espiritual aguda. Hombres y mujeres que están sintiendo en su espíritu que algo se acerca y que no pueden quedarse callados. Uno de esos intercesores escribió: vi un ejército vestido de blanco marchando en oración la misma noche de Halloween, y mientras el mundo se disfrazaba, ellos encendían lámparas. Esa es la clave. Mientras la oscuridad busca exposición, la luz debe elevar su intensidad. No se trata de huir, sino de discernir. No de esconderse, sino de brillar, porque lo que está ocurriendo no es casualidad. Este 2025 será un año de revelación profética y exposición espiritual. Dios permitirá que las obras ocultas sean desenmascaradas, no para aterrar al pueblo, sino para prepararlo. Halloween 2025 no será una simple fecha en el calendario. Será una ventana espiritual que dividirá a quienes juegan con la oscuridad de quienes deciden caminar en la luz. Y mientras el mundo dice, solo es diversión, el cielo dirá, solo es el comienzo. Así que si estás viendo esto, no lo tomes como coincidencia. Es una advertencia profética, pero también una invitación. Porque este año, más que nunca, Dios busca intercesores, no espectadores. Y lo que está por venir, solo lo resistirán aquellos que aprendan a discernir. Cada año, mientras millones salen a las calles disfrazados, riendo, tomando fotos y pidiendo dulces,
En el mundo invisible se libra una de las batallas más intensas del año. Porque lo que para muchos es entretenimiento, para el reino espiritual es una cita anual. Una noche donde los límites se debilitan, las oraciones disminuyen y las puertas se abren. Durante años, ex-satanistas, ministros de liberación y evangelistas de guerra espiritual han contado la misma historia, que Halloween es una de las fechas más activas para el reino de las tinieblas. No solo por rituales explícitos, sino por la energía espiritual que millones liberan sin saberlo. Uno de ellos, un hombre que sirvió al ocultismo durante más de una década, dijo algo que pocos olvidan. Esa noche, nosotros ayunábamos y orábamos, pero al revés. Pedíamos a los demonios poder, influencia y maldición sobre las familias que participaban sin discernimiento. Lo aterrador es que sus palabras coinciden con lo que muchos ministros han visto en el espíritu. Una red invisible de oscuridad que se expande a través de la cultura del entretenimiento. Mientras la gente ríe, el enemigo siembra miedo. Mientras los niños juegan, se activa el espíritu de confusión. Y mientras los cristianos lo ignoran, el infierno celebra su terreno ganado. Pero no todos son tinieblas. También hay testimonios poderosos de liberación y transformación. Una mujer contó que, durante años, decoraba su casa con calaveras, brujas y luces anaranjadas, solo por estética. No creía en nada espiritual, pero cada octubre, su familia enfrentaba ataques, pesadillas, ansiedad, enfermedades inexplicables. Hasta que una noche, mientras quitaba una decoración, sintió que algo la observaba. Llorando, oró por primera vez en años. Y dijo, sentí como si una carga se rompiera. Entendí que había invitado la oscuridad a mi hogar sin saberlo. Ese mismo testimonio se repite en miles de hogares. Porque los símbolos no son neutros. Cada símbolo tiene una historia, una energía, un propósito espiritual. Y cuando una generación entera los celebra sin discernimiento, la oscuridad se fortalece. Los ministros de liberación suelen decir que octubre es el mes donde más personas buscan ayuda espiritual. Ataques nocturnos, ansiedad repentina, pensamientos de muerte. Muchos no lo relacionan con Halloween, pero los patrones son claros. El enemigo usa la ignorancia como su arma más poderosa, porque si logra convencerte de que no pasa nada, ya ganó terreno. Y mientras el mundo baila con máscaras, el cielo ve una batalla. Ángeles y demonios enfrentándose por territorios, por familias, por generaciones enteras. El Espíritu Santo está mostrando algo clave. No todo lo que se celebra en la tierra tiene aprobación en el cielo. Hay fiestas que honran la muerte sin decirlo abiertamente, y cuando se honra la muerte, se debilita la vida espiritual. Por eso, en esa noche, la oración tiene un poder especial. Cada casa que se cubre con la sangre de Cristo se convierte en un faro de luz. Cada familia que ora, rompe cadenas invisibles sobre su ciudad. Y cada creyente que se mantiene firme, frustra los planes del enemigo. Porque aunque el infierno celebre Halloween como su victoria, el cielo la ve como una oportunidad para manifestar su gloria. Así que mientras el mundo celebra la oscuridad, Dios está levantando guerreros anónimos que interceden en silencio. Personas que quizá nadie ve, pero que el infierno reconoce. Y lo más poderoso es esto. Cada oración sincera esa noche, cada hogar que decide no rendirse, es una declaración profética que dice, la luz no se apaga, la luz sigue aquí. Hay algo más peligroso que la oscuridad visible, y es la oscuridad que se disfraza de inocencia. Porque el enemigo ya no necesita rituales antiguos para influir en una generación. Ahora usa películas, canciones, disfraces y plataformas digitales. Lo hace con colores brillantes, risas y efectos visuales, pero detrás de todo, su estrategia es la misma desde el Edén. Seducir el corazón, normalizar el pecado y anestesiar el discernimiento. Durante los últimos años, los temas de brujería, hechicería y demonología se han vuelto parte del entretenimiento cotidiano.
Series para adolescentes glorifican la magia. Dibujos animados presentan con ternura a espíritus, fantasmas y seres del inframundo. Y lo que antes era ocultismo, hoy se llama autoexploración espiritual. El enemigo aprendió algo. Si logra sembrar su mensaje en la imaginación de los niños, ganará su mente mucho antes de que puedan decidir por sí mismos. Y lo hace de manera calculada. Halloween, por ejemplo, ya no se presenta como un evento oscuro, sino como una fiesta familiar, con dulces, juegos y risas. Pero, ¿qué sucede espiritualmente cuando una generación entera aprende a asociar lo macabro con lo divertido? Sucede que el alma se confunde. La sensibilidad espiritual se apaga. El discernimiento se debilita. Y sin darse cuenta, el enemigo instala su narrativa, que el mal no es tan malo, que los demonios pueden ser simpáticos y que las tinieblas son solo fantasía. Es una estrategia cultural profunda, porque la cultura no cambia con guerras, sino con historias. Las historias moldean percepciones, y las percepciones crean realidades. Películas que presentan a Lucifer como un antihéroe. Series donde las brujas son las víctimas incomprendidas. Historias donde el poder viene de energías oscuras, y no del Espíritu Santo. Todo eso forma parte de una ingeniería espiritual, una siembra silenciosa para hacer del ocultismo algo aspiracional. Y lo más peligroso es que muchos padres cristianos lo aprueban, porque solo es entretenimiento. Pero la Biblia nunca habla del entretenimiento como neutral. Cada cosa que entra por los ojos y oídos alimenta el alma o la corrompe. Jesús mismo dijo, «La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz». Mateo 6:22. El enemigo lo sabe. Por eso ha convertido los ojos de una generación en sus puertas favoritas. Mientras los padres se distraen, Él educa. Mientras la iglesia guarda silencio, Él canta. Y mientras los hijos de la luz se ríen del peligro, los hijos de las tinieblas trabajan con disciplina. Pero no todo está perdido. Dios está despertando a padres, maestros y jóvenes con discernimiento profético. Personas que ya no se conforman con seguir la corriente, sino que preguntan, ¿qué estoy permitiendo entrar en mi casa? En muchos lugares, familias han decidido transformar Halloween en una noche de adoración, intercesión y evangelismo. Niños que antes se disfrazaban de monstruos, ahora oran por sus amigos. Hogares que antes se llenaban de símbolos de muerte, ahora se iluminan con alabanzas. Y eso es exactamente lo que el enemigo teme, que la cultura sea conquistada no por condena, sino por luz. Porque la oscuridad no puede resistir la pureza de una generación que despierta. Y cuando los padres toman su posición espiritual, el infierno pierde influencia sobre los niños. Esta batalla ya no se libra en templos, se libra en los hogares, en las pantallas, en los corazones. Por eso, Dios no está buscando espectadores, sino guardianes espirituales. Personas que no se conformen con entretenerse, sino que decidan proteger el alma de su casa. Y aunque el mundo siga diciendo que Halloween es solo diversión, el cielo sigue diciendo, lo que se siembra en la oscuridad, florece en las sombras. Hay una pregunta que el Espíritu Santo está haciendo a su pueblo en estos días. ¿Dónde están los que velan? Mientras el mundo celebra la oscuridad y la confusión espiritual se multiplica, el cielo está levantando una generación que no huye, sino que discierne y se prepara. Porque esta no es una batalla de disfraces ni símbolos. Es una guerra por la mente, por los corazones y por las generaciones que vienen. El Espíritu Santo está llamando a su iglesia a despertar del sueño espiritual, a dejar la comodidad del silencio y volver al lugar donde se gana toda batalla, la presencia de Dios. Porque no hay estrategia humana que pueda vencer la oscuridad. Solo una iglesia encendida en fuego santo puede resistir los ataques del enemigo. Y ese fuego no viene de programas, ni de rituales.
Viene de una relación íntima, profunda y diaria con el Espíritu Santo. Hoy, más que nunca, el Señor está buscando intercesores, no espectadores. Personas que no solo hablen de guerra espiritual, sino que vivan en santidad, ayuno y oración. Porque la verdadera victoria no se logra gritando más fuerte, sino permaneciendo firmes en la luz cuando el mundo entero se oscurece. Efesios 6:12 nos recuerda: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esa es la realidad que muchos han olvidado. Pero el Espíritu Santo está volviendo a despertar el discernimiento profético en su pueblo. Está levantando iglesias que oran de madrugada, jóvenes que renuncian al entretenimiento vacío, y familias que cubren su casa con la palabra cada noche. Porque cuando la oscuridad avanza, Dios no se queda en silencio. Él responde con una iglesia despierta. No una iglesia asustada, sino una iglesia posicionada. Una iglesia que sabe que no necesita temer al enemigo, porque el que habita en ellos es mayor que el que está en el mundo. Y ese llamado no es solo para pastores o líderes. Es para cada creyente que dice: Señor, úsame como un faro en medio de la noche. En este tiempo, Dios está levantando guerreros anónimos, madres que oran por sus hijos cuando todos duermen, jóvenes que apagan su pantalla para buscar su voz, ancianos que interceden en secreto y sostienen naciones con su fe. Ese es el ejército que el cielo está reuniendo antes del regreso de Cristo. Un ejército que no necesita armas humanas, porque tiene la armadura de Dios y la autoridad del Espíritu. El llamado está hecho. El Espíritu Santo susurra a cada corazón: vístete de luz, levántate, la noche está avanzada y el día está por venir. Halloween 2025 no será una noche más. Desde el principio, lo dijimos, la oscuridad se disfraza de luz. Y ahora lo estás viendo con tus propios ojos. Pero esta historia no termina con miedo, sino con propósito, porque mientras el enemigo intenta usar el miedo para controlar, Dios está usando este tiempo para despertar a su iglesia. Sí, el mundo celebrará las tinieblas, pero tú no fuiste llamado a esconderte, sino a brillar, a encender la lámpara cuando otros la apagan, a caminar con discernimiento cuando otros se dejan engañar. Jesús no dijo: corran del mundo. Dijo: ustedes son la luz del mundo. Y esa luz brilla más fuerte cuando la noche es más oscura. Así que cuando llegue ese 31 de octubre, no participes de la confusión. Ora, adora, proclama vida sobre tu casa. Porque mientras el enemigo busca dominar el ambiente, los verdaderos hijos de Dios cambian la atmósfera. Hoy, el cielo te está llamando a decidir de qué lado permanecerás. ¿Serás espectador o guerrero de luz? La señal está clara. El tiempo está cerca, y lo que comenzó como una advertencia, ahora se convierte en una misión. Si este mensaje encendió algo en tu espíritu, suscríbete, comparte este video y escribe en los comentarios: yo elijo ser luz en medio de la oscuridad. Porque esta generación verá cosas que otros solo profetizaron. Y tú, que estás viendo esto, eres parte de ese despertar.